primero creo que tenemos que admitir que orar no es fácil. Parece fácil, pero no es fácil. Y podríamos decir que como este mundo nos ha formado tan egocéntricamente, cuando Dios no nos da lo que estamos pidiendo, cuando vemos que Dios se tarda, cuando estamos pidiendo algo, estamos orando algo y vemos que se tarda para que Dios responda, parece que dejamos o perdemos el interés de orar. Y la verdad, hasta se nos quita las ganas de orar y abandonamos ese rincón o ese momento, ese espacio. Abandonamos porque no nos interesa. No hay un interés. Entonces, yo la semana pasada le estuve diciendo que la pérdida de interés de la oración es cuando Dios no nos da lo que queremos o se tarda en lo que estamos pidiendo. Y a veces nosotros queremos que las cosas así, listo, rápido con Dios, y Dios no va a tu ritmo. Tú llevas un ritmo muy agitado, pero Dios no es así. Otra cosa que también estuve tocando, que a medida que la vida se ha hecho más compleja y estamos más ocupados, estamos más entretenidos, más estresados, más distraídos en nuestros quehaceres, y el mundo nos hace ofertas tentadoras que brillan más, que nos llaman más la atención. Nos llama más la atención estar en el internet, estar en TikTok, estar en las redes. Nos llama y pasamos más tiempo pegados al teléfono que a la hora de orar no nos provoca orar. Algunos de ustedes oran con el teléfono al lado y apenas el teléfono medio vibra, pierdes tu concentración con Dios, por así decirlo, por estar pendiente a ver quién fue, quién llamó, quién escribió, quién envió, o para ver la hora, porque entonces nos ponemos a orar y estamos pendientes del reloj. Bote el reloj ese, hermano. Le estuve enseñando que Jesucristo nos hizo una invitación. Mateo capítulo 7, versos 7 al 11. Vamos todos para allá. Voy a dar un repaso solamente, porque hoy les voy a enseñar orando la voluntad de Dios. Entonces, Mateo capítulo 7, verso 7, pidan o pedid y se les dará, se os dará. Esa es la invitación. La invitación nos dicen, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Nos está haciendo una invitación. Verso 8, porque todo el que pide, te dice el Señor, ahora te va a dar una garantía. Primero te hace una invitación de pedir, ahora te está dando la garantía de esa invitación. Y te está diciendo, porque todo el que pide, ¿qué le va a pasar al que pide? Recibe. El que busca, ¿qué le va a pasar al que busca? Y el que llama, ¿qué le va a pasar al que llama? Se le va a abrir. Entonces ahora viene una ilustración terrenal para mostrarte el corazón del Padre que te está haciendo la invitación. Primero te hace la invitación de pedir, de buscar y de llamar, y luego te hace la garantía, te da la garantía de que vas a tener respuesta en lo que estás haciendo. Pero ahora viene una ilustración terrenal para hacerte entender el carácter y el corazón del que te está invitando.
¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le daría una piedra? Presta atención antes que pasemos al otro verso. Siempre que leemos este pasaje nos enfocamos en el padre. Yo quiero que ahora se enfoque en el hijo. Si el hijo se porta mal, pero muy mal, pero bien rebelde, bien grosero con usted, y te llega: mami, papi, tengo hambre, ¿tienes algo de comer? ¿Usted se lo niega? ¿Verdad que no? Por muy mal que se porte ese hijo, te llega pidiendo pan, ¿le va a dar una piedra? Por eso ya no lo estoy enfocando con la visión del padre, ahora lo estoy enfocando con la visión del hijo. Si el hijo es malo, pero te llega pidiendo comida, a que tú no le niegas la comida, hasta que tú no le dices: anda a comer. ¿Verdad que no? O si pide pescado, verso 10, ¿le dará una serpiente? Te está mostrando aquí en esta ilustración terrenal para que puedas entender mejor el corazón de este Padre Celestial. Entonces Jesús viene aquí y te va a dar una explicación del carácter de Dios que provee la razón por la cual yo voy a orar. Y te está diciendo en el verso 11: pues si ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas. Cosas buenas. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto procede de lo alto. Cosas buenas. Entonces estuvimos tocando la semana pasada que hay una invitación, hay una garantía de esa invitación, hay una ilustración terrenal para darte a entender cómo es el corazón del Padre. Y número 4, ahora te da una explicación de ese carácter. Y a su nombre. Entonces le estuve enseñando la semana pasada que tenemos que aprender o saber pedir. ¿Qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender o tenemos que saber pedir. Pedí, sí, pero ¿qué voy a pedir? Porque no nos vaya a pasar, como le dije la semana pasada, no nos vaya a pasar como una mujer llamada Raquel, que le dijo a su marido que si no me das un hijo me muero. Y cuando le dio el hijo Dios, se murió. No lo voy a explicar, eso fue la semana pasada. Menos mal que hay oraciones fuera de la voluntad de Dios que Dios no responde, porque un profeta, después que le ganó a 400 y dale de profetas, después que los mata, después que los vence, después que hace descender fuego del cielo, lo tremendo que este profeta en el capítulo 19 sale corriendo, porque una mujer le dice: hoy voy a tener la cabeza en una bandeja de plata, Elías, te voy a matar. Y Elías tuvo tanto temor a esa mujer, no le tuvo temor a los 400 hidales de profeta, pero le tuvo temor a esta mujer que se escondió en una cueva, se metió en una cueva y le pidió a Dios que le quitara la vida. Menos mal que Dios no oye ese tipo de oraciones. Menos mal que no responde. Entonces dile al vecino: hay que saber pedir. ¿Y cómo tenemos que pedir, pastor? Bueno, primera de Juan, capítulo 5, verso 14 y verso 15, nos dice la manera como yo tengo que pedir para que Dios me responda. Entonces, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a ¿qué, hermano? Conforme a su voluntad, ¿qué va a hacer el Señor? Él nos oye.
Entonces la mayoría de las oraciones que Dios no ha respondido pueden ser porque están fuera de la voluntad de Dios, están fuera del tiempo de Dios, o no estoy preparado para recibirlo todavía, o simplemente no están dentro del propósito y del plan y la voluntad de Dios. Verso 15. Y si sabemos, hay un conocimiento, sabemos, tenemos la seguridad que sabemos, tenemos un conocimiento que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Y si sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Entonces, número 1, necesitamos aprender a pedir. Le dije la semana pasada. Le dije también que necesitamos aprender a buscar. Porque no nos vaya a pasar como Salomón, que por andar buscando entró en todo tipo de caminos pecaminosos que hasta perdió la sabiduría. La sabiduría de Dios se pierde. Y le dije que debemos aprender a llamar. ¿Por qué? Porque bueno, no vaya a ser que cuando estés llamando, Satanás sea quien conteste tu llamado. Eso lo explicamos bien la semana pasada. No me puedo quedar aquí porque necesito enseñarte el tópico de hoy. Orando la voluntad de Dios. Esto me lleva a preguntar, a hacer una pregunta. Si Cristo me dice que le pida, si Cristo me dice que le busque, si Cristo me dice que le llame, me hace una invitación, me da una garantía, me dice que tenga seguridad que lo que voy a encontrar, que lo que voy a pedir voy a recibir, que lo que voy a buscar lo voy a encontrar, que lo que voy a llamar lo voy a obtener, se me va a abrir, de que voy a hallar, de que se me va a abrir. La pregunta que yo tengo que hacerme es: ¿por qué entonces, si tenemos todos esos beneficios, ¿por qué oramos tan poco? Bueno, ya vimos algunas razones, el por qué oramos tan poco, el por qué tenemos tan poco. Santiago diría: no tienen porque no piden. Y ustedes codician y no tienen, y esos cometen homicidio y son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque no piden. Porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Creo que hay un gran problema bien serio a la hora de orar. Y yo le dije a usted la semana pasada que el problema que tenemos bien serio es que cuando nosotros vamos a orar, dejamos que sea la carne y sea el alma quien ore y no el espíritu. Por eso te aburres, por eso abandonas, porque carne fatiga. La carne no sabe orar. La carne no sabe tener intimidad con Dios. La carne le gusta dar órdenes a Dios. ¿Cómo así, pastor? Yo decreto, yo profetizo, yo declaro, yo arrebato, yo anulo, yo establezco. No. Es imposible así no. Te enseñaron mal, que yo arrebato, que yo profetizo, que yo declaro, que yo establezco. Tú no eres Dios para hacer eso. Entonces, cuando permitimos que la carne ore, no vas a tener respuesta. Escuche, la carne predica, la carne pone mano, la carne ayuna, la carne profetiza, pero todo es chuleta, carne. La carne no sabe orar, la carne le sabe dar órdenes a Dios. Es más,
si la carne pudiera, haría lo posible de torcer el brazo de Dios, de torcer la voluntad de Dios para que se haga su propia voluntad. Y entonces, ¿cómo tenemos que orar, pastor? Usted me está diciendo que no debo de orar en la carne, lógico. ¿Cómo tenemos que orar? Todo el mundo váyase a Efesios capítulo 6, verso 18. Así es que tenemos que orar. Con toda oración y súplica. Efesios 6, 18. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en Él. En Él. ¿Por qué tus oraciones Dios no las ha podido responder? Porque sencillamente estás orando en la carne. Y en la carne no se logra nada con Dios. Estás orando en el alma. Y con el alma no hay comunión con Dios. Recuerda que Dios es espíritu. Y hay que buscarlo en espíritu. Recuerda que si tú eres un adorador, tú tienes que adorarlo no en la carne, sino en el espíritu, para que haya un derramar del espíritu. Por eso la mayoría de los adoradores, cuando se montan, ellos están animando la carne, pero no tocan el espíritu. Tratemos de cantar en el espíritu, tratemos de predicar en el espíritu, tratemos de hacer las cosas en el espíritu. Para que produzca, para que Dios se mueva, para que Dios haga, para que Dios sane, Dios libere, Dios traiga lo que tenga que traer. Entonces, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ¿cuál es el problema que hallamos? Es que la mayoría de nosotros dejamos que sea la carne quien ore. Entonces comienza a orar en la carne y vas a empezar a que las Santa María se te van a estar bajando. Vas a estar bostezando. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Y cuando vienes a ver, te quedaste dormido. Entonces te paras de esa, te tiraste a orar, te pusiste en posición sobre tu cama, tus rodillas sobre el piso, pero como estás orando en la carne, a lo que te paras de allí, tienes que buscar una grúa para pararte. Porque estás toda tullida, te dio la chikungunya parte 2. La chiripiorca. Mis amados, la carne no ha creído en las promesas de Dios. La carne siempre va a ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Hay que aprender a orar en el Espíritu. Como dice Pablo, orando en todo tiempo en el Espíritu, en el Espíritu. ¿Cómo se ora en el Espíritu? Qué fácil es orar en el Espíritu. Dios crea primero mi propósito. Luego que crea mi propósito, viene Dios y le da forma. Y después que Dios crea mi propósito y le da forma, me da una promesa que va a responder a mis oraciones conforme a su propósito eterno. No conforme a mi propósito, sino conforme al propósito de Él. Porque mi propósito es temporal, el de Él es eterno. No me va a responder conforme a mi voluntad, sino conforme a su voluntad, como Él lo prometió y como Él lo preparó de antemano para que anduviésemos en ella conforme a su voluntad. Orar en el Espíritu es tan fácil. Pero el problema es que no lo entendemos, porque creemos que orar en el Espíritu es hablar en lengua, rabacaba, yuca cosía, es estremecernos todos y ya estamos en el Espíritu. No. Simplemente, si yo tuviera aquí una botella de Coca-Cola tapada y yo lo agitara,
Y yo le diría a alguno de ustedes, ábrela, se atrevería a abrirlo, pero ya sabe que si lo abre, ¿qué va a pasar? Pero si yo le doy a usted una botella de agua y le digo que la agite a ver si va a pasar lo mismo, ¿pasaría lo mismo? No. ¿Por qué? Porque cuando tú agitas la carne va a explotar. Pero cuando tú agitas el espíritu no explota. Uy, Dios. Yo tengo que leer un pasaje de la Escritura para que me puedas entender, porque yo estoy notando que me están mirando cómo orar en el Espíritu, porque yo sé que posiblemente a ti te enseñan lo que orar en el Espíritu es sentir la temblequera. No es nada de eso. Efesios capítulo 2, verso 10. Yo espero que me entiendan. ¿Por qué, pastor? Porque yo tengo que orar conforme a la voluntad de Dios, como Él lo prometió y a como Él lo preparó de antemano para que anduviésemos en ella conforme a su voluntad. Mire lo que dice el verso 10 del capítulo 2 de Efesios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Aquí viene el verso. Dios mío, dale revelación, Espíritu Santo, hoy. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La cabeza de usted debe estar ahorita. Dios nos está diciendo, primero pensé tu propósito, luego le di forma a tu propósito, entonces te doy una promesa, te doy una garantía de esa promesa, de que toda oración que hagas conforme a lo que pensé, a lo que preparé de antemano conforme a mi voluntad, yo te voy a responder. Orar en el Espíritu, hermano querido, es orar con un conocimiento de la voluntad, el plan y el propósito de Dios. Pero cuando tú no sabes la voluntad, ni sabes el propósito, ni sabes el plan, ni sabes nada, vas a estar pidiendo cosas que Dios dice, pero bueno, si yo las preparé de antemano, averigua qué fue lo que preparé de antemano que te voy a dar. ¿Por qué no nos responden? Porque tenemos un problema que dejamos orar la carne. Tenemos un problema número 2, que orar conforme a su propósito y a su voluntad no lo hacemos, sino que queremos hacer nuestra voluntad y nuestro propósito. Y el problema número 3 es que muchas veces no pedimos con fe. Voy a decir algo acá antes de seguir. ¿Cómo pido? Conforme a su voluntad. ¿Cómo busco? De todo corazón. ¿Cómo llamo? Con fe. Así obtendrá su petición. Sencillo, fácil, pero no es tan fácil como se ve ahí. ¿Cuál es la clave de la oración? La clave de la oración es que la oración presupone que voy a pedir algo que Dios ha prometido para sus propósitos conforme a su voluntad, y no pedir algo de mi invención. Voy a inventar, pedirle algo aquí a Dios de mi mente, de mi carne, de lo que yo creo y de lo que yo pienso. Dios dice, así no, porque yo preparo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Yo preparé algo que yo te lo voy a dar, pero si me lo pides, pero conforme a lo que preparé.
no conforme a lo que tú estás inventando que quieres. Espíritu Santo, dame sabiduría. Muchos hijos de Dios no piden lo suficiente de aquello que Dios ha prometido o de aquello que Dios ha preparado o ha ofrecido, porque el problema es que no conocemos las promesas de Dios y no conocemos la voluntad y el plan de Dios. No piden lo suficiente de aquello que Dios me ha ofrecido. No buscamos con frecuencia lo que Dios ha reservado, ha preparado para nosotros. Voy a dar un ejemplo. Cuando tú pides un trabajo, vas con tu currículo, pides un trabajo en esa empresa, pero antemano tú empezaste a orar. Aleluya, recuerda que vas a ir a tocar una puerta y recuerda que detrás de esa puerta hay alguien que está esperando que llegue idóneo para el trabajo que quieren. Tú vas a tocar una puerta porque vas a buscar un trabajo, llevas tu currículo, gloria a Dios. Empezaste a orar en tu casa para ir a buscar ese empleo. Pero el problema es que cuando tú entregas el currículo, te hacen la entrevista, ya tú oraste y de pronto la persona, el asistente que está allí viene y te dice que no te van a dar el trabajo. De una vez tú piensas, ¿qué pasó? Si ya oré. La voluntad de Dios es que tengas un trabajo, pero nunca preguntaste si era la voluntad de Dios que trabajaras allí. La voluntad de Dios es que trabajes. Pero nunca preguntaste, Señor, ¿será la voluntad tuya que yo trabaje en ese lugar, en esa empresa? ¿Será que tú quieres, es tu voluntad? ¿Será que yo voy a cumplir tu propósito en ese lugar? Nunca lo preguntaste. Cuando alguien me llega a mi casa y me dice, ando buscando o estamos detrás de esto, pero no lo encontramos, siempre le doy la misma respuesta a estas personas. Y la respuesta que le doy es que les digo, acabas de encontrar y acabas de conocer la voluntad de Dios. Y quedan. Ando buscando el carro tal, del modelo tal, del año tal. Lo estoy buscando, tocando puertas, pero no lo encuentro, no lo busco, no lo consigo, no encuentro la oferta, pastor. Ayúdeme. Y ahí yo le digo, encontraste la voluntad de Dios. Acabas de encontrar la voluntad. Posiblemente te llegue una mala noticia. A ver, yo necesito, antes de ir a lo que voy a decir, porque la voluntad de Dios es que es buena, pero tengo que saber, ¿es buena para quién? Por fin hay alguien que dijo lo correcto. La voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable. Y la voluntad de Dios es perfecta, aunque yo soy imperfecto. Ahora vamos a descubrir algo aquí. Porque posiblemente te llegue una mala noticia para ti, pero no acabas de encontrar la voluntad, pero acabas de encontrar la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y perfecta, pero la llamada que recibiste fue mala. Porque si la voluntad de Dios es buena, ¿por qué no la veo tan buena? Si la voluntad de Dios es agradable, ¿por qué no la siento agradable? Si la voluntad de Dios es perfecta, ¿por qué no la veo tan perfecta, pastor? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que no me han enseñado bien lo que es la voluntad de Dios? Voluntad de Dios, no la tuya, la de Dios.
La de Dios. Estamos hablando, es la voluntad de Dios, no la tuya. Es la de Dios. No la tuya. Aquí no estamos hablando, escúcheme, cada vez que tú leas las escrituras, observa y ponte a pensar dónde está Dios en el asunto que estoy leyendo. A mí no me interesan las cualidades de David, no me interesan las cualidades de Daniel, no me interesan las cualidades de Isaías. A mí me interesa es al Dios que usó a Isaías, a David y a Daniel. Conocer las cualidades de Dios, que son las que a mí me interesan. Ah, si le va a aplaudir, apláudele. Porque en la Biblia aparece un hombre llamado David, la Biblia lo llama el valiente, pero yo no soy valiente. Entonces cuando yo me comparo, me pongo, me frustro. Y va a haber una frustración en algo. Pero esas cualidades son humanas. Yo no tengo que buscar cualidades humanas. Tengo que buscar son las cualidades divinas. A ver, diga gloria a Dios, diga gloria a Dios. Entonces Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Yo quiero que vayamos a Lucas capítulo número 22 verso 42, porque te voy a mostrar la voluntad de Dios como es. Lucas capítulo 22, el verso número 42. Tú sabes por qué muchas veces, antes de leer lo que voy a leer, tú sabes por qué muchas veces no vemos la voluntad de Dios buena, no vemos la voluntad de Dios agradable y no vemos la voluntad de Dios perfecta, porque no hemos renovado nuestra mente con la palabra de Dios. No hemos renovado la mente, tenemos un corazón, hermano, no muy bueno. Y no conocemos la voluntad de Dios. No podemos ver detrás de esa circunstancia mala. No puedo ver, no me da la carne, el alma, no me deja ver que detrás de esa circunstancia, de esa muerte, de ese accidente, de esa enfermedad, de esa crisis, de esa dificultad, no me deja ver que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Porque te enseñaron mal. O nos enseñaron mal. Y el Espíritu Santo nos está reeducando hoy. Mire lo que dice Cristo. Cristo está orando y le dice: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí este sufrimiento que va a venir a mi vida, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ay, Dios mío, ¿qué va a decir, pastor? Escúcheme, no somos perfectos, ¿verdad que no? Levante la mano los que son perfectos acá, ¿verdad que no hay nadie perfecto? Pero vamos camino a esa perfección, ¿verdad que sí? Vamos camino. Y jamás las criaturas imperfectas de Dios podrán entender, y me atreveré a decir que hasta discernir la voluntad de Dios, que es perfecta. ¿Y por qué no podemos conocerlo, no lo podemos discernir? Porque no hemos renovado la mente, porque no la conocemos, pero yo creo que algún día lo vamos a conocer por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Otra vez voy a repetir, la Biblia, que es inspirada por Dios, la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Entonces tengo trabajo que hacer, porque tengo que estudiar ahora. No se haga mi voluntad sino la tuya, dijo Cristo. ¿Y qué pasó? Sufrió el madero. Mire la voluntad de Dios. Sufrió el madero, los latigazos, la corona de espinas, los clavos, lo humillaron públicamente, salió por todas las redes, quedó en la historia plasmado, lo colgaron en un madero, lo maltrataron y todo ese sufrimiento que pasó era la voluntad de Dios.
Uf. Ahora póngase usted en los mismos zapatos. Estás pasando por una circunstancia difícil. Esa es la voluntad de Dios. Embarejeme eso, porque yo estoy entendiendo que es un ataque del diablo. Necesito que usted me bareje eso, pastor. Porque usted me está diciendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Los clavos no son buenos, los látigos no son buenos, la humillación pública no es buena. Yo no veo agradable nada de lo que le pasó a Cristo. Lo arrastraron, lo golpearon, lo humillaron, lo golpearon, hicieron de todo con él, lo escarnecieron. Yo no veo la voluntad de Dios perfecta, claro, porque para una mente carnal, la mente carnal jamás va a lograr entender esto. Esa no es la voluntad de Dios, dice la mente carnal. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Tú no sabes que llevaste a tu hijo al hospital, te lo hospitalizaron y aunque tú no lo creas, es la voluntad de Dios que estés allí. Ay, pastor, ¿cómo va a decir usted si a mí me enseñó el pastor y lo dijo y tal? No, escúchame. Tú lo que tienes que descubrir por qué razón estás en ese lugar, qué es lo que vas a aprender, qué vas a recibir, porque tú sabes que la voluntad de Dios es la sanidad de tu hijo, pero porque Dios está permitiendo que llegue hasta esos extremos. El problema es que no conocemos el propósito. El problema es que no conocemos la voluntad de Dios. Y empezamos a cuestionar. Y le echamos toda la culpa al diablo. Y lo que tú no sabes, que todo eso lo que está haciendo es que te está preparando a afianzar más tu fe, preparar más tu carácter, tener más confianza en Dios. Porque escúcheme, aunque Dios permita la escasez, te la va a suplir en medio de la escasez. Diga gloria a Dios. Diga gloria porque la gloria se la tiene que llevar Él. Ay, pastor, yo no entiendo eso, no entiendo. ¿Me lo puede explicar más claro? A ver, llega la persecución, comienza, agarran a Jacobo, matan a Jacobo, la iglesia comienza a orar, la iglesia está orando, la iglesia comienza a interceder y Rab acaba y a interceder por Pablo, por Pedro, por Jacobo, por Santiago, comienzan a orar, agarran y matan a Santiago, pero no matan a Pedro. Voluntad de Dios. La iglesia comienza a orar. Hechos capítulo 12. Está orando. Hijo, vamos para allá, por favor. Verso 12 al 17. El pueblo comienza a orar. La iglesia está orando. Verso 17. Desde el verso número 12 al 17. Y mira lo que dice ahora la escritura. La iglesia está intercediendo para que la voluntad de Dios se cumpla en la vida de Pedro, porque ya mataron a uno, ahora no quieren que maten a Pedro. Y al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Y qué estaban haciendo esta gente? Estaban orando conforme a la voluntad de Dios. Verso 13. Y cuando Pedro llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era, y dice el verso 14, y a reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que salió corriendo dentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Pero recuerde que Pedro están orando para que Dios libere de la cárcel a Pedro. ¿Cierto o falso? Verso 15, mire la respuesta de lo que están intercediendo. Conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué le dijo el pastor? Yo no sé si fue el pastor, si fue el líder, pero alguien del grupito de oración dijo esto: ¡estás loca! ¡Ey! Estamos orando para que libere a Pedro. La muchacha llega con la noticia: Pedro está a la puerta. ¿Y cómo la llaman? Yo no sé quién está más loco aquí, si son ellos. Porque cuando tú no oras conforme a la voluntad de Dios, entonces viene y le dice: estás loca, pero ella insistía que era así. Y ellos decían: es un ángel.
O sea, ellos prefieren más creer que es un ángel que está a la puerta que creer que Dios liberó a Pedro. Dios. Dice el verso 16. Mas Pedro continuaba llamando. Yo me imagino el desespero de Pedro. Y cuando ellos abrieron, lo vieron. ¿Y qué pasó? Pero ¿por qué te vas a asombrar? Tú no estás pidiendo para que eso suceda. No estás pidiendo para que eso acontezca. Porque te asombras. ¿Por qué nos asombramos? Y dice 17 para terminar. Y haciéndole señas con la mano para que guardasen silencio, le contó todo cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y les dijo, informad de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. ¿Por qué si estamos orando por algo y Dios responde? Porque nos asombra. Y esto fue una respuesta inmediata. Usted me está diciendo a mí que era la voluntad de Dios que Pedro estuviera preso, sí. Pero también era la voluntad de Dios mostrar cómo Dios iba a librar a Pedro de esa cárcel. Aleluya, ¿cuántos me están oyendo? Si la voluntad de Dios era que Pedro estuviera preso, también Dios iba a agarrar eso para que la gloria se la llevara solamente el Todopoderoso. Más nada. Ah, pero ya va. Si le va a aplaudir, apláudele fuerte, vamos, dele gloria a Dios. Primera de Pedro, vamos a ver ahora qué va a escribir Pedro, porque él va a hablar ahora de lo que le aconteció. Y vamos a ver qué es lo que va a decir él. Primera de Pedro capítulo 3, verso 17. Y dice Pedro, en Primera de Pedro 3, 17, pues es mejor. Recuerda que Pedro, escúcheme, Pedro fue preso no por bachaquero. Pedro no fue preso por traficante, ni por ladrón, ni por violar a una niña, ni por matar a nadie, ni por hacer ningún mal. Pedro fue preso simplemente por predicar la palabra de Dios. Y Pedro dice, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Cuando tú haces el bien y estás haciendo la voluntad de Dios, prepárate, fuego y candela es lo que va a venir a nuestra vida. Pero tranquilo, que el mismo Dios que te metió en ese proceso es el mismo que te va a demostrar que va a estar contigo, que te va a librar, que te va a dar ese milagro y que te va a proveer y te va a sacar de ahí, porque Él solamente está buscando es que tú lo conozcas más y veas que Jehová es tu pastor y que no te va a faltar nada, para que veas que Él va a estar contigo donde quiera que vayas, que aunque pases por las aguas, ok, no te vas a hundir, que aunque pases por el fuego, ok, no te vas a quemar. Vamos a pasar por las aguas si hacemos la voluntad de Dios, pero no nos vamos a ahogar. Vamos a pasar por el fuego si hacemos la voluntad de Dios, pero las llamas no nos van a quemar. A veces librado, a veces guardado, pero siempre acompañado. Todo está arreglado. Primera de Pedro 4:19. Porque a veces, escucha hermano, el problema es que nosotros cuando hablamos de la voluntad de Dios siempre ponemos que las cosas van a ser todas buenas, todas agradables y todas perfectas. Pero lo que tú no estás entendiendo, que va a ser buena es para los propósitos de Dios, va a ser agradable es para los propósitos de Dios y va a ser perfecta para los propósitos de Dios y no los tuyos. Aleluya. Dice Pedro, por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, ¿qué tienes que hacer, hermano? Encomiendan sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. A veces sufrimos por malas decisiones
Y cuando sufrimos por malas decisiones, no por hacer la voluntad de Dios, ahí es que es verdad que necesitamos la ayuda de Dios. Porque hermano, si vamos a sufrir por hacer lo malo, yo acepto que venga todo lo malo. Pero si vamos a sufrir por hacer la voluntad de Dios, yo tengo la garantía de que Dios me va a librar de eso. Y a su nombre. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Escúcheme, sufrir por la voluntad de Dios es una cosa, sufrir por mis malos actos es otra. ¿Me están oyendo, mis hijos? O sea, si a mí me meten preso por ser un bachaquero, yo no me voy a gozar por eso. Mire, si Dios tiene misericordia, me ayuda, pero créeme, hermano querido, que ahí no hay ninguna garantía porque hice lo malo. Entonces, buena para Dios, la voluntad de Dios es buena para Dios. Y yo diría que también buena para nosotros, porque me va a enseñar algo bueno. De ser más obediente, más fiel, de creerle más, de meterme más con Dios. Agradable, quizás no la vea muy agradable el proceso que estoy pasando con mi hijo, con mi esposo o con la finanza, pero algo sí sé, que Él me prometió que me iba a suplir todo conforme a sus riquezas y glorias. Perfecta, tal vez no lo vean muy perfecto porque yo soy un imperfecto. Pero Dios es perfecto. Y aquí se tiene que cumplir, es el propósito de Dios. Son los planes de Dios. Es la voluntad de Dios, no la mía. Entonces Pablo viene y dice, porque a veces todo esto pasa para crecer en fe y para afianzar más mi corazón a Dios. Y dice Pablo, 1 Tesalonicenses 5:18, den gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Se te quemó el arroz, gracias Señor. Se te fue el marido con la otra, gracias Señor que te lo llevaste. Estás en noviazgo con alguien, pero ese noviazgo terminó y te dijo la chica o el chico hasta aquí. No te pongas a llorar, dale gracias a Dios, porque recuerda que tú estás orando, Señor, líbrame de todo mal. Den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes. ¿Y por qué tengo que dar gracias en todo, pastor? En todo, en todo. Lo malo y lo bueno, lo malo y lo bueno. Gracias. No, pastor, eso yo no lo entiendo. A mí no me enseñaron eso. Bueno, Romanos capítulo 8, en el verso número 28 y en el verso 29, vas a entender cuál es el propósito que Dios tiene contigo. Porque escúcheme, ¿cuánto aquí han escuchado que atropellaron a ese muchacho una moto, le pasó un carro por encima, la moto le cayó encima y el muchacho quedó vivo, ruleco pero vivo? La gente cuando lo ve y escucha esa historia dice, tú estás vivo por un propósito de Dios. Dios tiene un propósito contigo. Los mundanos dicen, estás vivo porque fuiste mal enterrado. Pero la verdad, vamos a ser sinceros, cuando tú vas al hospital y tú escuchas la historia de esta persona que le pegaron 17 puñaladas y quedó vivo, ¿qué es lo que tú dices? Tú estás vivo por propósito de Dios. ¿Cuántos me están oyendo? La pregunta es, ¿cuál es ese propósito? Hoy lo va a descubrir. Hoy va a descubrir cuál es el propósito de Dios.
No hay uno, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco, hay solamente uno. Y hoy lo va a descubrir. O sea, aquellos que van a los hospitales, que van a traumatología, aquellos que van al CDI, aquellos que ven a esa gente ruleca, pero quedó viva por lo menos, aleluya. Quedó sin pata, pero vivo. Cuando tú le digas, Dios tiene un propósito contigo, tienes que decirle cuál es ese propósito. Hoy lo vamos a descubrir, dice Pablo, cuál es el propósito. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan. Cooperan. En la Reina Valera dice les ayudan. Pero aquí dice le cooperan para bien. Porque recuerda que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Recuerda que Pablo está diciendo den gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios. Recuerden todo eso. Sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cuál propósito? Verso 29. Dios, espero que le dé el Espíritu Santo la revelación, el propósito que Dios tiene contigo y conmigo y los que me están oyendo por las redes. Aquí está el propósito. Porque los que de antemano aconteció, también los predestinó a ser, aquí viene el propósito, para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué está pasando por ese proceso, por esa crisis, por ese problema? Para que lleguemos todos a ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que está haciendo Dios. Dios quiere que tú cada día nos parezcamos más a Cristo, más a Cristo, más a Cristo, más a Cristo y menos al mundo, más para el cielo, menos al mundo. Ay, denle un aplauso. Eso es lo que está buscando Dios. Entonces, escúcheme. Dios va a empezar a usar trato. Si ve que no obedeces por la buena, va a empezar a usar trato. Y va a empezar a hacer las cosas. Porque Él quiere que todos, desde el pastor hasta el más pequeño, seamos la misma imagen de Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Llevarnos a ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. No hay otro. ¿Estás seguro, pastor? Uf. Efesios capítulo 4, versos 13 al 15. El mismo Pablo que escribió esto, ahora nos va a decir esto. Y nos dice, oiga bien mis hijos, hasta que todos lleguemos, hasta que todos, no algunos, hasta que todos lleguemos, ¿a la qué? A la unidad de la fe, porque estamos desunidos, porque uno cree en una cosa y otro cree en otra, y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Siempre apunta al Hijo, siempre apunta arriba. Y a la condición de un hombre maduro. Dios quiere que yo madure. Si no maduro por las buenas, voy a madurar por los tratos, no por las malas, por los tratos. Y a veces los tratos no son muy agradables. Pero la voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta. Entonces viene y dice, para que lleguemos a la medida de la estatura, para que lleguemos a la medida de la estatura, porque ese es el propósito de ¿quién? De la plenitud de Cristo, verso 14. Para que ya no seamos unos niñitos llorones, para que ya no seamos niños sacudidos, y mira cómo pone, como las olas, por las olas, llevados de cualquier o de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. En estos días vi a alguien que me dijo, yo me salí de la iglesia tal porque allá hay apostasía. Y no me estoy congregando en ningún lado. Y le dije, la apostasía la tienes tú.
¿Por qué? Porque estás desobedeciendo algo que dice no me dejando de congregar. Y ya tienes un año que no vas a tu iglesia. Ve y reconcíliate con tu pastor porque estás en rebeldía. Y ella me perjuraba y me juraba de que no. Error. Engañados del error. Verso 15. ¿Están aprendiendo? Yo espero. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, porque eso es lo que quiere Dios, que yo llegue a ser semejante a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, no hay otro. ¿Usted se imagina que Dios respondiera todas nuestras peticiones? Si Dios respondiera todas nuestras peticiones, estaríamos mucho peor de lo que estamos hoy. Si Dios respondiera todas tus peticiones conforme a tu voluntad, estuviéramos perdidos. Porque mi voluntad es carnal, mi voluntad es mala, mi voluntad siempre es egoísta, mi voluntad siempre es a mi comodidad, a mi conveniencia, a lo que yo quiero y nunca a lo que Dios quiere. Entonces sucede algo, que cuando tú y yo oramos, revelamos a Dios 4 cosas. Aquí. Cuando tú oras a Dios, tú estás revelando 4 cosas. Número 1, tú le revelas a Dios lo que deseas. 1, le revelas a Dios lo que piensas. 2, le revelas a Dios lo que buscas. 3, y revelas a Dios lo que te importa. 4. Cada vez que nos metemos en oración, nosotros le revelamos a Dios lo que deseamos, lo que queremos, lo que buscamos y lo que nos importa. O sea, escúcheme. ¿Cómo yo sé que yo a ti no te importo? Porque no me tienen tus oraciones. Porque cuando tú oras por alguien que te importa, cuando a ti te importa a alguien, tú lo metes en oración a ese. Y Dios dice, este me está revelando que le importa algo. Pero cuando a ti no te importa esa persona, no lo metes en oración. Hermano, se te olvida. Qué silencio, no hay aplauso. Esto no sacó aplauso hoy. Vamos a aplaudir. Bueno, no lo estaba. No lo haga. No. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cómo, pastor? Otra vez, repita. Yo quiero leer un pasaje porque ya me quedan 10 minutos para terminar. Me quedan 10 minutos. Y yo quisiera leer un pasaje, Romanos 8, 26 y 27. Pero voy a volverlo a decir. Cuando nosotros oramos, nosotros le revelamos a Dios lo que deseamos, lo que pensamos, lo que buscamos y lo que nos importa. Escúcheme, hermana, cuando tú no oras por las personas que te importan, tú le estás revelando a Dios que esas personas no te importan. Solamente oras por los que te importan. Escúchenme los líderes ahora. Escúchenme los pastores que me están oyendo. Nosotros los pastores no podemos orar por uno y por otros no. Nosotros tenemos que orar por todos, porque a mí todos me importan. Los que están conmigo, los que me hacen la guerra, los que hablan de mí, los que me apoyan y los que no me apoyan, los que me bendicen y los que me maldicen, los que están a favor y los que están en contra, los que se fueron y los que se quedaron. Yo tengo que orar por todos, porque tengo que demostrarle a Dios que todo a mí me importa, porque así como Él fue el buen pastor, yo tengo que ser un buen pastor. Y el buen pastor su vida da por sus ovejas.
¿Y cómo comienza todo? Cuando yo comienzo a orar por la gente que a mí me importa. Cuando yo veo gente que no se está congregando, yo comienzo a orar y comienzo a preguntar. Y si no sé dónde vive, busco la manera de hallar, saber cómo, dónde llego. Si no, envío gente. Yo quiero que lea por favor este pasaje antes de continuar. De la misma manera también el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos orar como debiéramos. Eso es verdad. Eso es verdad. No sabemos orar como debiéramos, porque no conocemos la voluntad de Dios. Pero escuche, ahora viene un pero. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y dice el 27, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Por eso tenemos que orar en el Espíritu, porque esta es la manera, esta es la voluntad de Dios. Entonces cuando usted y yo oramos, revelamos lo que deseamos, lo que pensamos, lo que buscamos y lo que nos importa. Pero también revelamos lo que no nos importa, porque no oramos por ellos. Pidan, busquen, llamen. Pedid y se os dará. Mateo 7, verso 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se te contestará. Hay una oferta. Hay un cheque. Verso 8. Hay un cheque en blanco. Un cheque en blanco. Nos hace la invitación con un cheque en blanco. Pidan, van a recibir. Busquen, van a encontrar. Llamen, se le va a contestar. Es una oferta, es una garantía que nos da Cristo. Pero vamos ante Dios a pedir migajas del mundo en vez de riquezas celestiales. Estamos más contentos con las migajas que nos da el mundo que con la riqueza que Cristo nos ha prometido. Estamos más contentos con las migajas del mundo que con las riquezas celestiales. Hebreos 4:6 dice, por tanto, Hebreos 4:16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. La diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hipérbólicamente hablando, es la palabra Padre. Tratemos de ver a Dios como un Padre y no como el solucionador de los problemas. Escúcheme, la gente ora más apasionadamente, la gente ora más con fuego cuando está pasando por una crisis, por un problema, por una extorsión, por una situación. Ahí tú lo vas a ver pidiendo oración, ahí tú lo vas a ver intercediendo más desesperadamente, porque ese cristiano no ve a Dios como un padre amoroso, sino que lo ve como el solucionador de todos sus problemas. Entonces estás desesperado, no hayas que hacer. Te pones a llorar. Y yo te entiendo perfectamente y Dios también. Y a su nombre. Hay dos cosas que tenemos que saber de la voluntad de Dios para terminar. ¿Hay frío? ¿Tienen frío? ¿Puedo apagar los aires? No. Hay dos cosas que tenemos que saber acerca de la voluntad de Dios
es que está la voluntad de Dios y está el tiempo de Dios. A ver, diga conmigo, la voluntad de Dios y el tiempo de Dios. ¿Cuántos saben aquí que el tiempo de Dios es perfecto? Ok, ahora vamos a entender qué es eso. No ha llegado el tiempo de dártelo, porque a lo mejor tú no estás preparado para recibirlo. No es que no sea la voluntad de Dios de darte ese carro, no es que no sea la voluntad de Dios de darte esa casa, no es que no sea la voluntad de Dios lo que estás pidiendo, sino más bien que a lo mejor no es el tiempo. ¿Se acuerdan del rey David? Samuel fue a ungirlo cuando él tenía 16, 17 años. Lo ungió como rey porque era la voluntad de Dios que ese muchachito, ese adolescente de 16, 17 años, en los planes, en el propósito y en la voluntad de Dios, ya había sido escogido para ser un rey, pero no había llegado el tiempo. A lo que cumplió los 40 años, lo ungieron segunda vez como rey, porque ya estaba maduro, ya estaba listo, ya estaba preparado para recibir lo que ya se había prometido. ¿Qué te ha prometido Dios que no ha cumplido todavía? Y a su nombre. ¿Qué pido entonces para que se me dé? Conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo pido? Conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo busco? De todo corazón. Diga conmigo, de todo corazón. Vamos a leer Jeremías, y perdóname, hijo. Jeremías capítulo 29, verso 13. Entonces, ¿cómo busco, pastor? Estos 5 minutos te voy a enseñar esa parte de allá. Jeremías 29, 13. Dice Jeremías, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Métale corazón a esa oración. Métale oración, métale corazón a ese oración. Métale. No solo le meta corazón cuando te llegue la llamada y te digan, dame $1000 o te tiro una bomba a tu casa. Porque parece mentira que cuando las cosas, cuando hay problemas, cuando el marido se va con la otra, entonces allí la hermanita Pancha es que va a empezar a doblar rodillas de mañana, de mediodía, de noche, de madrugada, y va a empezar a ayunar, y va a empezar a asistir a la iglesia, y va a empezar a comenzar la Biblia, y va a empezar a clamar y a gemir y a interceder para que el otro loco vuelva. Y a lo que el loco vuelve y le acaricia el peluche, va a dejar de hacer lo que estaba haciendo. Entonces Dios dice, mejor está lejos que aquí cerca. Creo que me pasé. Nos van a cerrar YouTube. El problema es que estamos buscando con un corazón dividido. No encuentras porque mi promesa no es para un corazón dividido, sino para un corazón unido al propósito de Dios. ¿Sabes por qué no encuentras cuando estás buscando? Porque tu corazón, mi corazón, nuestro corazón está dividido. Porque a lo que Dios te responde, dejas la oración, dejas la intercesión, dejas de congregarte, ya no asistes como antes. Ya no ora las 3, 4, 5, 6 veces. Ya no ayuna. Ahora todo se vuelve esporádicamente. Y Dios dice, yo creo que es mejor que pongamos a Pedro con la otra. Porque Pancha me buscaba más cuando Pedro estaba con Raspapaila. Entonces, yo prefiero que Pedro esté con Raspapaila. Y me perdonan la expresión.
¿Cómo llamo? Diga conmigo, con fe. ¿Cómo hay que llamar? A ver, dígalo otra vez. ¿Cómo hay que llamar? Santiago capítulo 1, verso 6. La puerta es Cristo. ¿Cómo llamo? Con fe. Entonces tenemos que ir con fe allá, a llamar. La fe influye que mis peticiones, para que sean respondidas mis oraciones, pero pidan con fe, dice Santiago, sin dudar. Pidan con fe, pero sin dudar. Porque el que duda es semejante a las olas del mar, impulsadas por el viento, echadas de una parte a otra. Verso 7. No piense pues que ese hombre o esa mujer recibirá cosa alguna del Señor. Dele un aplauso grande a nuestro Dios. Vamos. Vamos, fuerte, fuerte, fuerte. Voy a terminar. Yo le voy a hacer una pregunta y por favor respóndame, séame sincero. Si no, quédese callado si no tiene la respuesta, si no está seguro. La pregunta es muy psicológica, pero también es muy, porque me estoy metiendo en tu alma a ver qué tanto conocimiento tiene de la Biblia. Estoy metiéndote el termómetro para saber qué tan caliente y qué tan frío estás. Hay una pregunta para terminar el estudio de hoy, es: ¿usted puede creer que tu desobediencia anula o cancela la promesa de Dios para ti? ¿Tú puedes creer que tu desobediencia tiene el poder de cancelar lo que Dios te prometió? Si somos infieles, entonces tu pecado y tu desobediencia nunca va a impedir que Dios cumpla lo que te prometió. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra. Usted sabe por qué Dios siempre permanece fiel y te va a dar, aunque tú no cumplas la promesa, aunque tú peques y tú desobedezcas a Dios, porque la naturaleza de Dios es siempre dar, aunque tú seas un rebelde. Aunque tú seas un desobediente, Dios siempre va a dar. Escúcheme, la oración del Padre Nuestro. En la oración del Padre Nuestro usted va a leer, y usted va a leer que primero dice: danos el pan de cada día. El pan de cada día dánoslo hoy. Pero después dice el otro verso: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pastor, usted está despravando, porque usted está hablando de una manera muy peligrosa. Porque usted me está diciendo que yo puedo pecar. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que tenemos un Padre tan amoroso que aunque nosotros seamos tan desobedientes, el pan nunca va a escasear en tu casa. Porque Dios te prometió que te va a dar pan, te lo va a dar aunque tú seas un rebelde. Aunque tú seas un desobediente. Aunque tú seas el peor pecador de todos los evangélicos. Aunque tú te descarrees, Dios siempre te va a proveer la comida. Porque cuando Dios hace una promesa, Dios no está esperando que tú cumplas con algo. A ver, los padres que están acá. Si tu hijo se portara mal y te dicen: mamá, vos sois mala. Y después viene y te dice: mami, ¿tenéis algo de comer por ahí para que me deis? ¿Usted le dará o le dirá: no, yo soy mala, vete de aquí? Por muy mala que usted sea, jamás le va a negar el plato. Ahora, ¿quién le va a enseñar a Dios a ser padre? Nadie.
Yo quiero que leamos Romanos 8:32 y terminamos. Si Dios no hubiera estado pensando en darte nada, ¿para qué entonces te invita a que pidas? ¿Para qué entonces te dice que busque? ¿Para qué entonces te dice que llame? Si Dios no te va a dar nada, ¿para qué me dice que pida entonces? ¿Para qué me dice que llame? ¿Para qué me dice que busque si no me va a dar nada? Porque si no eximió, ¿qué traducción es esa? Es la Nueva Versión de las Américas. No me parece, porque yo lo tengo aquí de esta manera. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Yo creo que esa no es la nueva traducción bíblica de las... Esa debe ser la traducción bíblica de las Américas, pero no la nueva. Pero no importa. Vamos a terminar con Lucas 12:32. Qué lástima que no estamos usando la Biblia correcta, pero vamos a usar esta. Si no nos negó ni a su propio Hijo, ¿cómo nos va a negar lo que pidamos? Vamos a terminar con este verso. Terminamos. No temas, manada pequeña, o rebaño mío, o rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido, ahora sí. ¿Qué pasó ahí? Ok. No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido. Y eso no depende de tu obediencia, no depende. Eso no. Porque si Dios decidió dártelo, ya no depende de ti, Él lo decidió, punto. Si decidió darte esa casa, lo decidió, punto. Escúcheme, y no es con tu dinero, es con el dinero de Él. Dios, si Él decidió darte reino y todo lo que tiene reino, imposible que Dios te niegue esa petición que le estás haciendo. Pero eso sí, que sea conforme a su, porque Él decidió dártelo. Padre, en el nombre de Jesús, Tú has prometido darme reino con todo incluido, Dios. Tú has prometido darme mucho más de lo que pienso, mucho más de lo que creo, mucho más de lo que espero, mucho más de lo que pido. Soy heredero y coheredero contigo, Señor, y yo voy a ser obediente. Yo voy a hacer tu voluntad. Yo voy a hacer, Señor, lo que manda tu palabra. Porque, Señor, no depende, tú me vas a dar, pero eso no va a depender de mi obediencia, sino de tu voluntad. Es tu voluntad, no la mía. Es lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Es lo que tú mandes, no lo que yo ordene. Señor, estamos en ti. Has decidido darnos porque esa es tu naturaleza, dar. Así que me haces la invitación, Señor. ¿Cómo pido conforme a tu voluntad? ¿Cómo busco de todo mi corazón? ¿Y cómo llamo con fe, Señor? Y así obtendré mi petición. En el nombre de Jesús, amén y amén.